Primero, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, yo admiro mucho a tu papá, ¿no? Creo que es uno de los intérpretes de tango que aún con todas las virtudes que ha tenido, ¿no? Tal vez no se comparte esa trascendencia, esa trayectoria, todo lo que ha aportado al estilo, ¿no? Sumado a que, como decíamos cuando hablábamos en privado, no hay tanto material de video, ¿no? O de entrevistas o de cosas con las cuales uno lo pueda conocer un poquito más profundamente, ¿no? En sus selecciones artísticas, en anécdotas, en cosas que como familia ustedes están acompañados. Vos me decías que, bueno, eras muy chica cuando él falleció, ¿no? ¿Hay Sí, cosas que descubriste de él después de su partida como artista? hay muchas cosas que descubrí de él mientras compartimos tiempo juntos. Yo tenía 13 años cuando murió él, mi hermana mayor 17 y mi hermano menor, el más afectado por esta situación, tenía 3, que es el que ya directamente no tiene registro ninguno, no tiene memoria ninguna, más que él sí, toda la prestada, con el plus que tiene ser el único hijo varón. Entonces, montones de anécdotas que por ahí él tiene, que nosotras en nuestra condición de mujer de esa época, además, con una mamá de esa época y todo un entorno familiar de esa época, no tenemos. Él tiene por ahí otra mirada de mi papá. Eh, pero sí, yo era la más cercana a él en todo lo que tiene que ver con el canto. ¿O cómo se acercó al canto? Digamos, la inquietud la tuvo desde chico, de grande. Mira, por lo que yo pude recabar de información con mi mamá, sobre todo porque después en mi propio camino de estudiar canto, que es muy largo, yo estudio canto desde los 18, ¿no? Y no paro, yo siempre estoy estudiando, buscando técnicas, buscando colores, buscando maneras, buscando cómo emitir esa voz, siempre viendo la voz de mi papá como un privilegio, ¿no? Y ahora que conozco un poco más del instrumento, el más difícil de todos para mí, como le digo a mis profesores, porque es un instrumento que uno no puede guardar. Entonces yo descubro y veo la calidad vocal de mi papá y digo, ¿cómo lo hacía? En mi mamá, que era la que vivía con él y que sabía, él empezó a estudiar, pero de grande, no sé con quién, lo que él siempre tuvo fue una foniatra y lo que él tenía era un don natural y una impostación natural. ¿Por qué? Porque él aprendió escuchando ópera. Él es de La Boca, del barrio de La Boca, de un barrio de inmigrantes, de cerca del Riachuelo, de padre italiano, madre italiana, hermano italiano, y después 8 hermanos más nacidos acá. Uno de sus hermanos es el que tenía una banda orquestada que tocaban en los clubes para donde la gente iba a bailar. En esa época la gente, la juventud iba a bailar a los clubes, Sí, ¿no? tal cual. Con orquestas en vivo. Entonces mi tío, eh, que era el musical, el músico de los 8, empezó a descubrir a mi papá en sus bondades eh, vocales, porque mi papá cantaba, ¿no? Y mi papá también en esa época jugaba al fútbol, jugaba en el club de La Boca, llegó a la tercera, creo. De más chico ayudaba a mi abuelo a tirar del carro de verduras, según me contaron, mi abuelo vendía verduras en un carro, y después él empezó a trabajar en la madera, en carpintería. Y entonces ellos cuentan, que mi tío le ve las condiciones a mi papá, entonces lo empieza a llevar, a llevar, a llevar. Y mi papá parece que le empezó a agarrar el gusto, ¿no? A querer hacer eso. Claro. Tanto que él empezó a trabajar en Su carpintería. decisión, discúlpame, su decisión de acercarse definitivamente al tango. Fue inmediato. Calculo que porque él grabó
con 18 años creo que él grabó el himno del Club Esportivo Doc Sud, y él directamente entró como a las orquestas ya más conocidas. Creo que estuvo con Caló, después Gobi lo descubre. Ahí yo tengo un álbum que tiene un recorte así, escrito por mi papá, que dice: aquí empieza mi carrera con Gobi, ¿no? Y están todos los recortes que él iba pegando. Ya Gobi era palabras mayores. Y después lo descubre Pugliese, y ahí Pugliese se lo lleva. Siendo chica, ¿fuiste lo llegaste a acompañar en algún recital en vivo? Sí, a muchos. A muchos, mientras me dejaba mi mamá, yo iba a Caño 14, a los que yo recuerdo, todo lo que es la época de clubes, no. En el 59 hace la primera gira a Europa, que no es el único. Después estuve descubriendo que fue una época muy valiosa para el tango en Europa. Parece que viajaron muchísimos y a todos les iba muy bien, pero ahí viaja con Pugliese mi papá, ¿no? Y después volvió a viajar en el 65, que yo ahí ya había nacido, y después en el 69 él, con los 6 músicos, deciden hacer el Sexteto Tango, que es la formación donde él terminó, en una formación... Como el material de video, ¿no? Que es lo que justamente es lo único público que se puede observar en vivo, ¿no? Claro, mis recuerdos más nítidos de contacto fue en la época del sexteto. Yo ya era más grande, eso fue ya más en los 70. Y ahí sí lo acompañaba a lo que fue toda la etapa de Caño 14. ¿Respuesta del público con respecto a él? ¿Notabas algo en particular o comentarios? Sí, la respuesta de la que yo veía siempre cada vez que iba era admiración, respeto, aplauso. Mi papá cantaba un tema y entonces después mi papá se iba, dejaba el micrófono en el escenario, en el piso, y entonces ahí la banda tocaba 2 temas más. Y después del segundo tema venía mi papá del fondo y empezaba cantando a capela la primera parte de Remembranza. Entonces la gente se daba vuelta así. La primera vez que yo lo vi no entendía nada, y la segunda vez que yo lo vi ya dejé de mirarlo a él y empezaba a mirar a la gente, quería ver la reacción de la gente, ¿no? Esto ya siendo más grande. Y terminaba de cantar Remembranzas con el micrófono. Y eso era ovación. ¿A qué músicos o artistas o intérpretes él admiraba? ¿No? Más allá de su formación lírica, ¿no? De que lo acompañó, pero siendo más grande, o sea, por ejemplo, ser dirigido por quienes fue dirigido, ¿es algo que él admirara? Él admiraba profundamente a Pugliese, lo admiraba profundamente. La desvinculación de mi papá, de Gobi no te puedo decir, pero de Pugliese yo sé que lo admiraba mucho, a pesar de que fueron épocas difíciles, ¿no? Las de Pugliese, porque cada tanto pobres se quedaban sin laburo, entonces no podían cantar, entonces ahí mi mamá cosía para que podamos no gastarnos todo lo que se había ganado, ¿no? Claro, porque para poner en un contexto, ¿no? Antes de eso estamos hablando de una época donde se trabajaba todos los días. Después, cuando atravesó la música internacional a ocupar su primer lugar, ¿no? O también el rock argentino, con el Club de Clan. Bueno, el tango sufrió un deterioro de espacios en todos los medios, ¿no? En la radio, en los lugares para tocar. Acompañó, como está pasando ahora, las crisis económicas, ¿no? Porque, digamos, hay que sostener un espacio nocturno todos los días, donde lo que yo viví es que había tanto turista como local, como gente nuestra que salía y que iban a un cine o que iban a un local a escuchar música. Eso también colaboró con el cierre de los lugares. Yo a veces pienso que es una pena que mi papá se haya ido tan pronto, porque era un hombre muy joven,
Pero por otro lado, a veces pienso de lo que se salvó de sufrir, ¿no? Porque yo creo que él hubiera sufrido muchísimo el no poder mantener a su familia con el canto. Me contaban que un primo mío contó también en ese mismo evento que mi papá parece que había dicho que se había terminado la época del sexteto, cosa que a mí no me consta, porque no pudimos hablar de esto. Pero no me extrañaría que mi papá en esa época hubiera pensado en seguir solo. Claro, un lugar más solista, ¿no? Porque también estaba ese cambio, ¿no? De orquesta grande a cuando ya Pugliese también no las podía sostener, ¿no? Porque por más que fuera una cooperativa, es muy difícil sostener una orquesta. Claro, sí. Además ellos sabían... grupos más chicos, ¿no? El sexteto, y bueno, del sexteto a su vez a formaciones más intimistas, ¿no? De dúos, de tríos. Sí, ellos habían ido a una gira muy grande en el 73. Mi papá falleció en el 75. Y habían ido a una gira por Latinoamérica, el sexteto, ¿no? Que les había ido muy bien, muy bien. A mí no me extraña que mi papá hubiera pensado en iniciar una carrera solista. No sé, no lo sé. De todos modos, solista o con banda o lo que fuera, las épocas que vinieron después fueron muy difíciles. Yo sí viví esa época de todos los días que decís vos. Mi papá, para mí, por ejemplo, no era tan marcada la diferencia con mis compañeras de colegio de que mi papá no fuera un laburador o un trabajador, porque mi papá trabajaba todos los días. Solo que trabajaba de noche, ¿me entendés? Entonces, sus papás, los papás de mis compañeras. De lo que le gusta. Claro, y trabajaba de noche. Los papás de mis compañeras trabajaban de día, pero mi papá iba todos los días a trabajar. O sea, yo veía la ceremonia de él, en vez de agarrar el maletín, como agarraban los papás de mis compañeras, mi papá agarraba el pañuelo, sobre todo, se lustraba los zapatos de charol, vocalizaba todos los días. No, ni un solo día mi papá dejaba de vocalizar antes de salir a trabajar, de irse con la voz. Bien. Repertorio, Marce, él elegía, digamos, los temas que han sido tan trascendentes, ¿no? Vos nombrabas Remembranzas, yo tengo presente Recuerdo como una obra magistral de su desarrollo interpretativo, vocal, ¿no? O sea, si uno quisiera analizar todos los recursos posibles del tango, están ahí. Todos, ¿no? Y como lo hacía con una expresión dramática hermosísima, ¿no? El repertorio, él elegía, proponía, tomaba lo que le daban. Que en la primera etapa, tanto con Gobi como con Pugliese, él interpretaba lo que proponían los directores de orquesta. Después, cuando mi papá pasa al sexteto, y ahí yo creo que los temas los elige él. Y además, en el sexteto empieza a haber temas de autoría de dos, como mínimo, o tres de los músicos que formaban el sexteto. De Plaza, de Balcarce y de Lavallén. Ahí hay tres que componían. Entonces ya eran temas. Mi papá no componía, pero creo que sí participaba mucho finalmente de la composición de los nuevos temas, ¿no? ¿Sabes si él tenía alguna elección, alguna afinidad en especial por alguno de los poetas del tango o por algún estilo de repertorio en particular? No, lamentablemente eso no lo sé. Ahora me reencontré con un montón de cosas porque el 2 de abril de este año falleció mi mamá. Entonces, muchas de las cosas que estaban en la casa de mi mamá están ahora en mi casa, ¿no? Y encontré los cuadernos donde él tenía los temas que cantaban en las reuniones familiares, que eran folclore, cantaban mucho folclore, temas hermosos como Samba de Usted. ¿Tenían como un espacio familiar de juego con el canto o el canto era como parte de la profesión? No, era un espacio de todos los días. Por supuesto que no era que cantaba de lunes a viernes en casa, porque sí, se lo escuchaba ensayar, pero sí los domingos teníamos
la costumbre en una época y por bastantes años de ir un domingo por cada casa de los hermanos. No sé si eso no fue que lo propuso él, ¿no? Entonces, en esos asados familiares que duraban desde la mañana hasta la tarde, ahí se armaba y cantaba mi papá, tocaba mi tío el acordeón a piano, después las nietas de mi tío que estudiaban piano, todas eran más grandes que nosotros, porque mi papá era el más chico, por ende nosotros éramos los sobrinos más chicos. El canto era parte de la vida cotidiana. ¿El legado de tu papá en algún momento pesa o no, ¿no? O solamente lo llevas como una referencia y sabiendo de su popularidad, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivís vos? Pesó durante mucho tiempo. De hecho, yo me decido a grabar mi CD en el 2016, no hace tanto. Después de todo un proceso largo no sé, de vivirlo como en silencio y en silencio digo para la gente, pero no para el interior de mi vida y de mi casa, siempre, ya te digo, desde los 18 años que estudio canto, pero sí siempre pesó estar a la altura, ¿no? Porque es inevitable que digan, la hija de, y me pasó además, y no fue lindo, ¿no? Entonces lo que se espera de mí es que yo sea mi papá versión femenina. Y no lo logro, a pesar de que estudie, no lo logro. Tendrías por qué, ¿no? No lo logro, ¿no? Tendrías por qué, porque seguramente, digamos, todos tenemos algo individual para dar, pero justamente te preguntaba esto, ¿no? De cómo cómo te parabas o cómo manejabas ese legado familiar. Sí, ahora bien, no me pesa y bueno, pienso que después de grabar el CD, de haber hecho las presentaciones del CD, como las hice, que fueron espectáculos bien armados, con bailarines, con músicos en vivo, con videos, con pantalla, bueno, de hecho se puede escuchar en Spotify el CD mío, que se llama de Maciela Maciel, Una herencia de amor, que está en Spotify. Y el último tema es Remembranzas, que lo canto con mi papá. Yo hice lo que vi hacer a Nat King Cole con su papá y dije, yo quiero hacer eso y después lo pude hacer, ¿no? ¿Qué es lo que admiraste de tu papá? Como papá y como músico, como cantante, si se puede dividir, si son cosas distintas. Es muy difícil, vuelvo al contexto, porque yo lo tuve muy junto al ídolo con el papá, ¿me entendés? Entonces, mi papá no era el papá que iba a venir y que se iba a poner a hacer las tablas conmigo, olvídate. Pero no porque no quisiera, porque no podía, porque su vida iba medio a contramano. Mi papá a la mañana dormía. Se levantaba para almorzar y compartir ese momento con nosotros. Yo me iba al colegio porque entraba a la 1. Cuando salía del colegio lo veía a mi papá un rato largo, pero él a las 7 de la tarde empezaba su derrotero a prepararse estéticamente, entraba al baño y no salía no sé hasta qué hora porque sus vocalizaciones. Entonces lo tenía muy junto, muy pegado. Bien, ¿tenía manias que vos recuerdes? Sí, tenía, sí. Mi papá tenía, a pesar de que era joven, pero viste que los 50 de esa época no son como los 50 de ahora, ¿no? No, claro, tenía mía. Nada que ver. Entonces mi papá, que era joven, ya se le había empezado a caer un poco el pelo acá, ¿no? Entonces, él había tenido un pelazo siempre, pero bueno, había empezado a tener su faltante, pero sí tenía pelo, no es que estaba pelado. Entonces él
se pintaba con un corcho quemado. No, Este es lo que hay ahora de L'Oreal, que es un polvo que te claro, claro, permite taparte las tal canas. cual. Sí, Él lo sí, sí, hacía, sí, pero con un corcho que lo quemaba, entonces eso negro se era pintaba. coqueto. Sí, sí. Y después se ponía el pelito de él arriba. Entonces, claro, si vos lo veías de lejos, parecía que tenía todo pelo, ¿no? Porque no se veía nada. ¿El escenario, él tenía algún miedo previo? ¿No? ¿Era súper seguro? ¿Cómo lo recuerdas Nunca lo cuando vi a estabas? mi papá, nunca, jamás lo vi a mi papá nervioso antes de subir al escenario. No sé si es que Jamás. me lo perdí, no sé si es que nunca lo vi. Seguramente algún nervio tendría. Pero en la época del Caño 14, que yo iba y que andaba por ahí, por bambalinas, entre medio de Goyeneche, eh, Juan Carlos Copes, María Nieves, Rubén Juárez, eh, Oscar Alemán, yo, algunos que me acuerdo, nunca lo veía él estar nervioso, al contrario, estaba como muy relajado, jodiendo, charlando, fumándose un cigarrillo, porque en esa época se fumaban los boliches, entonces en las bambalinas, detrás de donde estaban los camarines, se fumaba. Quizás no lo veía nervioso porque se fumaba un cigarrillo y con eso se calmaba, no lo sé. Yo creo que él tenía muy claro su instrumento, lo tenía muy, 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 pero muy trabajado, muy trabajado. Ensayaba mucho, con lo que vos Ensayaba decís, ¿no? mucho, ya te digo, Con el vocalizaba, sexteto, con la orquesta, digamos, con la siempre, muchos formación de nombre, ensayos. tenía muchos ensayos. Sí, lo que admiro de él era su rigurosidad, viste, su, Disciplina, como de... su disciplina, sí, porque no es que fuera riguroso, era muy disciplinado, muy ordenado. Mi papá no era una persona a hablar mucho tampoco, ¿no? Hablaba, calculo que también por lo mismo que te digo, un instrumento que vos no podés nunca enfundar, tampoco podés estar hablando, si a la noche tenés que ir a cantar, vos viste que hoy te lo desaconseja. Pero yo siempre lo vi feliz de hacer lo que hacía. Sí, alguna vez lo vi cansado, lo vi como diciendo no tengo ganas, ¿viste? Como a cualquiera de nosotros, hoy no tengo ganas de trabajar, ¿no? Claro, claro, que por más que sea lo esperado y lo deseado, todos los días en algún momento podía resultarle en algún momento agotador. Y sí, porque además nosotros vivíamos lejos, vivíamos en Lanús, Claro, y esto claro, y era en él Capital, era en Capital, Caño totalmente. 14 era en Arenales y no me acuerdo cuál, y bueno, y el domingo pasado pasamos por Michelangelo, que está ahí en San Telmo, que fue el último lugar donde mi papá cantó, que se lo mostré a mi hija, le dije acá cantó el abuelo, y hasta me dieron ganas de ir a ver cómo está, porque nunca más fuimos, ¿no? Y ahí fue donde estuvo él, ahí ya compartiendo esto que vos decís, la música, ¿no? De afuera, ahí compartiendo escenario con Valeria Lynch. Lo que yo pude descubrir de él después de que él falleció es a través de las expresiones de afecto de la gente, ¿no? De, tanto de la gente yo me acuerdo cuando nos cruzábamos con gente por la calle, que bueno, que lo paraban y lo saludaban, y muchas de esas expresiones eran al ser humano, ¿no? Mi papá, después cuando él fallece y nos llegan las condolencias, que en esa época era por telegrama, todos hablaban de la calidad humana de mi papá, del don de gente, ¿no? Yo creo que faltó tiempo para que mi viejo fuera el cantante que merecía tener ese lugar. No te digo de bronce, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tenía un estilo propio y para mí eso es súper valorable, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. y bueno, Ha era muy sido rico. uno de los cantantes que ha tenido una voz propia, ¿no? Sí, Y en un contexto, y además, como vos decías, con un conocimiento muy profundo de su instrumento, ¿no? De sí, poder manejarlo, ¿no? Hacer uso siempre con buenos hábitos, de una manera saludable, con una musicalidad tremenda, exquisita, ¿no? Con una elección de repertorio
muy especial, muy para él también, ¿no? Yo de todo lo que he escuchado, nunca tuve la impresión de escucharlo en algo que no fuera para él, ¿no? Que a veces puede pasar, uno Sí, se sí. viste de algún tema y no es para uno, ¿no? Mi papá, ¿vos sabés de qué falleció mi papá? Era una operación, no era compleja, o No, sí, no no, era, era una hernia claro, inguinal, que él se la opera porque lo que te había dicho antes, que el 73 había sido una gira tan importante que iban a tener otra gira mucho más grande, más tiempo, y él tenía una punta de hernia inguinal que le molestaba cuando cantaba. Entonces se opera. Y en esa cirugía que duró 20 minutos, nada, que duró muy poco, ahí él hace, no sé si 1 o 2 paros y queda en la cirugía. Pero él, yo creo que sabía, todos creemos que sabía, porque cuando él fallece, yo estaba con varicela y mi hermana mayor también, las dos teníamos varicela. Y yo estaba acostada, él se opera, para que te des una idea de la calidad humana que tenía, con un amigo de él que era médico. Él se quería operar con ese médico, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y se opera a la noche, se opera en una clínica, en un sanatorio en Lanús, y se opera de noche. Entonces él viene a despedirse y él al lado frente a mi cama estaba el placar y al lado, en un espacio que quedaba, él había hecho un estante, como él había trabajado en carpintería, había hecho un estante finito y alto, donde ahí estaban todos los discos, los de pasta, los grandes, los chiquitos, los de vinilo, porque en esa época les daban a los músicos, les daban ejemplares de lo que grababan. Entonces él se da vuelta, eh, me, me da un beso, me saluda, se da vuelta, mira los discos y me dice, cuídame los discos. Y bueno, y ahí se fue. están con vos. Y bueno, viste, es eso que decíamos antes, ¿no? O sea, ¿cuál fue el peso? Y fue grande, viste, como, wow. ¿No? Y esto de dónde empieza el padre, dónde termina el ídolo, cómo lo separo, ¿no? Fue todo un laburo, ¿no? Cuando se enojaba porque nos portábamos mal, ¿no? A mí me mandaban a chupar naranja al corredor para que mi papá duerma la siesta, yo era muy inquieta, entonces para que él pueda dormir la siesta mi mamá me mandaba al corredor a chupar naranja, para que yo... Había una dinámica familiar que también se modificaba por su trabajo nocturno, ¿no? Claro, Por lo que necesitaba. Pero bueno, es hermoso todo lo que nos has compartido, ¿no? Lo que pudimos charlar. Y yo te agradezco muchísimo el poder tener este acercamiento, ¿no? También el estar, bueno, en contacto, las dos de alguna manera, ¿no? A través sí. del tango y a través de tu papá como esta forma de habernos conocido. Así que mil gracias, Marcela, muchísimas gracias. O algo que quieras dejar vos como pensamiento. Quizás, yo no sé, vos sos docentes, das seminarios, no sé cuánta gente joven tenés, si hay gente joven, más grande. Eh, no sé, por ahí transmitir que el tango es pasión, ¿no? El tango no es dolor, melancolía, la percanta que me amuraste y me voy a desgarrar, no, no es solamente eso, sí hay de eso, pero también hay mucha pasión en el tango y descubrir ese costado creo que es lo que nos va a permitir eh, volver al tango canción, porque ahora también hay mucho tango para bailar, ¿no? Es como que la juventud se vuelca mucho al tango para bailar, a la milonga, pero el tango canción, el tango cantado, el tango que habla, que cuenta una historia interpretativamente, una historia cantada, ¿no? Esto que la gente no, que quizás uno lo aprende en el teatro musical, ¿no? Esto de que es un teatro, pero es musical,
y que transmitir esto, ¿no? Que se pueda descubrir los matices que hay en el tango, que cada uno pueda descubrir y hacerlo como quiera, ¿no? Porque también yo te estoy hablando de una época en la que el tango se interpretaba de determinada manera y que el virtuosismo era más importante que otra cosa. Entonces a mí un poco el virtuosismo, yo Sí, considero que mi papá hacía un poco gala de su virtuosismo, pero me parece que como era tan natural para él, no era algo forzado. Y he visto mucho virtuosismo forzado, esto de que me muero en el escenario, ¿viste? Me paro de determinada manera que a mí no me gusta. no, que claro, no, no, no. Creo que justamente la búsqueda es de un artista pasa porque encuentre su voz propia, ¿no? Y eso no estamos hablando solamente de sus características vocales, sino de encontrar qué es lo que quiere decir, el por qué lo quiere decir, para quién, en qué contexto, ¿no? Y un tango con el cual eh, pueda también ser un fiel precursor, ¿no? Y no solamente vestirse de un estereotipo, ¿no? O de un estigma, ¿no? Las épocas, por suerte, van cambiando, y a esto me refiero en que el tango, para que uno lo perciba como tal, tiene una esencia, ¿no? Si no, no lo percibiríamos como género que rítmicamente y con todos sus atributos melódicos, de fraseo, de articulación, de forma de cantar, nos remiten, ¿no? Pero bueno, el tango tradicional no necesariamente es el único, ¿no? Digamos, tenemos un tango de vanguardia, tenemos un tango que se Sí. mezcla con la fusión, tenemos eh, una cantidad de intérpretes que por suerte exceden a algunos cánones que en su momento estaban, ¿no? Como le pasó a Rivero, por ejemplo, que bueno, durante 10 Claro. años pudo cantar por tener un registro bajo. Bueno, gracias a que ese canon cambió, lo pudimos disfrutar como artista, ¿no? Entonces, entiendo lo que decís y coincido plenamente. Cada uno, si lo elige, ¿no? Y respeta el estilo y lo ama, y si tiene que hacerlo lo mejor que pueda, con lo mejor que tenga para dar. Que escuchemos tango como escuchamos tantas cosas y que resonemos con lo que escuchamos, con lo que vemos, que se ve poco, pero bueno, que podamos resonar. Y también, ¿por qué no? Ver lo que nos llegue desde fotos en sepia. Te Gracias, Marcela. felicito también por tu estilo propio, porque estuve viendo algunas cosas que hay en tu Instagram y la verdad me gusta mucho tu estilo y bueno, te deseo éxitos. Igualmente. Bueno, pero esto no es el fin, es un comienzo. Ah, Ah, bueno. ¿eh?